poesia. Gizakiak, zer nahi duelarik ere fede edo ideologia, zer nahi duelarik ere bizitzari eta heriotzari buruzko sinismen eta zalantza, nola ornituko eta berazteko du bere baitako bizitza. Bizipen artistikoaren inolako ziztadarik inoiz sentitu gabe. Udako arrats batez, urrats minburua, atza idorrik eta izerdi lasterrez. Emanik diot maite, noizbait ingurua. Galdu zirian fruta arbolak. Zapatu eguerdizetan kolegiziotik urtendakoan arpilatzen genduzan mazta okerrak. Danazan bat, josten ikasteko zapitxua gorde eta uniforme urdina baster batera botatia zelaietara joateko. No, pues bueno, no sé, yo empecé con, aparte de esos cómics, empezamos haciendo películas en Super 8, inspirados por este cura de La Salle, que salía con Enrique Urbizu ya, que eran también de tiros, ya de muertos. Y ahí empezábamos, o sea, las escribíamos, las dirigíamos, las montábamos, las interpretábamos y lo pasábamos muy bien, la verdad, haciendo. Es que es muy divertido esto. Pero yo creo que una persona que empieza a contar historias, sea Follner o seamos nosotros, siempre hay una parte de aprendizaje que eso se nota. O sea, yo creo que es muy raro encontrarte una novela que en la primera novela es una obra maestra, deslumbrante, una película que es un debut. Las hay algunas. Sí, hay. Pero yo creo que son tal vez pues de gente que ha estado mucho tiempo preparando esa historia, que ya ha madurado, o sea, el que a los 22 años se lanza a hacer una novela o una película, suponiendo que tenga los medios para hacerlo, yo creo que es muy difícil que haga algo que sea memorable. Creo que es casi imposible, ¿no? Y creo que el mismo que lo ha hecho, claro, tienes tantas... Es que la parte de la imitación, cuando has dicho lo de la gabardina de Bogart, yo creo que todo narrador se pasa unos cuantos años imitando a sus héroes. También podíamos ver a un señor muy serio, que tenía un nombre muy raro, Lehendakari, y otro normal, Aguirre, y que iba vestido con su abrigo negro, solo o acompañado de Elizabeth, que también era un nombre raro. Pero Aurora era imposible verla, porque Aurora estaba dentro del vientre de nuestra madre. Nuestro padre decía que la guerra acabaría pronto y que entonces disfrutaríamos de un nuevo amanecer. Bihotxokua goa den izara, ez ditzen behitu penazko negara. El individuo ha sido al rebaño, modelado por la tradición secular y la rutina, y el nuevo ciudadano, forjado por la reflexión, el laicismo y la tolerancia, que busca aportar algo al acervo común del progreso social. Pues forjemos, pues, entre todos a ese nuevo ciudadano dentro de la cultura del conocimiento en el marco del humanismo. En este sentido, quiero subrayar que el entusiasmo por renovar el país que muestran estos amigos republicanos es admirable. La personalidad de mi madre era excepcional. Mis padres eran católicos, pero ella jamás se mostró intolerante y era igualmente cordial con la gente que profesaba otras ideas. Yo la admiraba profundamente. Sí, efectivamente, esto fue muy importante en la niñez de María. El hecho de que, lo que hemos visto, que su hermana Sofía muriera y poco después enfermara la madre de tuberculosis. Además, la madre preveyó, que entonces no se sabía a ciencia cierta, que la podía contagiar, y entonces hizo
una cosa que para ella, para todos, debió de ser muy dura, que es que no les dejó que se acercaran durante los últimos años.